Ahí ya comenzó la grabación, así que les doy la bienvenida a la clase de hoy. Hace bastante tiempo que no teníamos una clase abierta de SIG en conjunto con Estación Las Tarrias y Territorio SIG, proyecto al cual yo pertenezco. Hace más o menos un año que no teníamos una clase abierta sobre SIG, así que es un gusto volver a verles. Veo algunas personas que se repiten de otras instancias que hemos tenido, así que les doy la bienvenida. La clase de hoy obedece a una inquietud que ha tenido mucha gente que se ha interesado en nuestros cursos de SIG, una línea de cursos que comenzamos la próxima semana. Les invito a ver el contenido de esos cursos en la página de Estación Las Tarrias. Y las personas que se acercan a los cursos generalmente preguntan si nosotros hacemos alguna clase respecto a cómo georreferenciar direcciones. Y en ninguno de nuestros cursos hay algo que nos permita georreferenciar direcciones, porque la georreferenciación de direcciones es una técnica en la que nosotros no creemos mucho por los problemas que nos entrega de georreferenciación de datos, que los vamos a ver durante el desarrollo de esta clase. A todo esto, no sé si todas y todos recibieron el material de trabajo, un Excel con establecimientos educacionales. ¿Sí? Ah, ya, me alegro. Bueno, con esos datos vamos a ver que georreferenciar con direcciones de repente no conviene tanto, así que vamos a ofrecer una alternativa a aquello, una alternativa bien sencilla al alcance de cualquier persona, de cualquier persona que cuente con un smartphone. No es necesario, de hecho, tener un equipo GPS, ya no es necesario, con un smartphone se alcanza la misma precisión que con un GPS navegador. Así que vamos a comenzar con un apartado teórico bien cortito con los conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para llevar a cabo la georreferenciación de encuestas, que es lo que nos compete hoy. Esta georreferenciación se va a hacer mediante un sistema de coordenadas, que son las coordenadas decimales, y vamos a explicar de qué se trata. Pero antes de comenzar, ya introducida la clase y sus contenidos, me presento yo, soy Felipe Castro, llevo ya 2 años trabajando con Estación Las Tarrias en la línea de SIG, y me especializo en el análisis de conflictos socioterritoriales, principalmente en las problemáticas sociales urbanas. Así que voy a estar con ustedes durante la siguiente hora, más o menos, que es lo que dura esta clase. Y como dicen nuestros amigos de Estación Las Tarrias, cualquier pregunta pueden prender su micrófono o por el chat. No hay ningún problema. Si no quieren activar su cámara, son libres de no activarla, de no aparecer en la grabación, pero si quieren activar su micrófono, pueden hacer una pregunta o una intervención, un aporte cuando deseen, no hay ningún problema. Así que no sé si hay alguna duda o alguna consulta, alguna inquietud o algún aporte que deseen hacer antes de comenzar con el apartado teórico y con ello la clase. Excelente. Bueno, si no hay dudas, les recomiendo dejar iniciando el software QGIS. Yo lo inicio simplemente con el botón de inicio y busco QGIS Desktop, la versión que ustedes tengan. Yo tengo la versión 3.16, es la que siento que mejor me funciona a mí, pero si ustedes tienen otra, da lo mismo, porque al menos lo que vamos a ocupar funciona exactamente igual. Comenzamos, por lo tanto. Los sistemas de referencia de coordenadas son fundamentales para los SIG, ya que cuando nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica, estamos trabajando con capas de datos que posicionamos una encima de otra, y que al pertenecer a un mismo sitio, a un mismo lugar, podemos superponer y formar mapas, y a veces no solo mapas, sino que sistemas de información, que son los sistemas de información geográfica. En todo este aparataje, todo este sistema, son fundamentales los sistemas de coordenadas, porque son el marco de referencia, el marco de parámetros numéricos que nos permiten convertir coordenadas, o sea, dos números, en lugares de la superficie terrestre. Estos sistemas de coordenadas, por lo tanto,
juegan un rol principal dentro de los sistemas de información geográfica, a pesar de siempre encontrarse en un segundo plano, de no estar intrínsecamente visibles en lo que nosotros podemos visualizar en un SIG. Y hay dos formas principales de visualizar estas coordenadas o de trabajarlas, que son las coordenadas geográficas y las coordenadas proyectadas. Las coordenadas que vamos a trabajar hoy son las coordenadas geográficas, coordenadas que entienden la superficie o la Tierra o la navegación en la Tierra como una esfera, a diferencia de las coordenadas proyectadas que entienden la Tierra como una superficie o para efectos de navegación, no es que sean terraplanistas ni nada, pero para efectos de navegación entienden la Tierra como un plano cartesiano. Pero en contraposición a esas coordenadas proyectadas, las coordenadas geográficas que vamos a trabajar hoy trabajan en grados. Y las podemos encontrar en dos formas también, grados decimales y las coordenadas clásicas que conocemos de toda la vida, grados, minutos y segundos. Trabaja con dos ángulos. Un ángulo llamado latitud, medido entre nuestra posición, el centro de la Tierra y la línea del Ecuador. Eso determina nuestra posición de norte a sur. Y la longitud determina nuestra posición de este a oeste a través de un ángulo también, pero en este caso conecta nuestra posición con el centro de la Tierra y el primer meridiano, o el que nos enseñaron en el colegio como el meridiano de Greenwich. Por lo que esas son las coordenadas que vamos a trabajar hoy, las coordenadas geográficas, que como les había dicho, las encontramos en dos formas. Las coordenadas decimales, que son las que vamos a ver en la clase de hoy, las que vamos a trabajar, son el caso más común de este tipo de coordenadas, porque son una simplificación de las coordenadas que conocemos de toda la vida, grados, minutos y segundos, y son, para al menos esta parte del mundo, fácilmente distinguibles porque ambas coordenadas son representadas con números negativos. Ya lo vamos a ver cuando trabajemos el ejercicio. Y para ser georreferenciadas, se debe, en QGIS, para quienes trabajen, se debe utilizar el datum WGS84, EPSG 4326. Eso déjenlo anotado ahí como apunte porque lo vamos a ocupar más adelante. Los datum son estos parámetros numéricos que convierten números o coordenadas, perdón, en ubicaciones en la superficie. Si alguien quiere profundizar un poco más en el concepto de datum, pueden buscar la disciplina de la que proviene, que es la geodesia, por si quieren profundizar. La numeración de las coordenadas, como decíamos, tiene referencia a los grados, minutos y segundos, que son las coordenadas clásicas que conocemos de toda la vida, que tienen una medida en grados, una medida en minutos y una medida en segundos, y siempre terminan con una letra, dependiendo en qué hemisferio se encuentren. S si su latitud está en el hemisferio sur, y N si su latitud está en el hemisferio norte, y o W, en el caso del idioma inglés, si se encuentra a un lado u otro del meridiano de Greenwich, o del primer meridiano. Así que se distingue fácilmente en qué parte del mundo nos encontramos, a pesar que hacia el norte y hacia el sur, o hacia este y oeste del meridiano de Greenwich, las numeraciones en grados son iguales, son como espejos. Greenwich o el primer meridiano es un espejo de los grados hacia un lado y hacia otro, lo mismo que el Ecuador. Los grados aumentan en el mismo sentido norte y sur, por lo que se distinguen con esa digitación, con esa letra, norte, sur, este y oeste. En las coordenadas decimales, que son las que vamos a trabajar hoy, ese problema, porque para georreferenciar con letras es un problema, se nos producen a veces pérdida de caracteres, no están todos los números con la misma cantidad de decimales, se nos pierden las comas, es difícil georreferenciar grados, minutos y segundos. Por lo que tenemos estas otras coordenadas, mucho más fáciles, que vamos a ver en el Excel que trabajemos, en el Excel que ya descargamos. Porque todo ese problema de la NS, O y la W
norte, sur, este y oeste, ¿sí? Lo resuelve con números positivos y negativos. Si la latitud de la coordenada es perteneciente al hemisferio norte, la latitud va a ser positiva. Como ven, aquí la latitud hacia el hemisferio norte es positiva. Y la latitud para el hemisferio sur es negativa, como ven aquí. Y la longitud al este del primer meridiano es positiva, como lo pueden ver en el hemisferio oriental. Y para el hemisferio occidental, la longitud es negativa. En nuestro caso, en el caso de Sudamérica, al encontrarnos al sur del Ecuador y al oeste del primer meridiano, tanto nuestra latitud y longitud son negativas. Y así lo distinguimos bastante fácil. Así que esas son las coordenadas que vamos a trabajar el día de hoy. Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos. Así que no sé si hay alguna duda respecto al apartado teórico que acabamos de trabajar. Yo por mientras voy a abrir el Excel. Bueno, si no hay dudas o si la están escribiendo en el chat, yo por mientras les explico con qué datos vamos a trabajar. Esta es una base de datos de establecimientos educacionales de la Comuna de Santiago, que tiene distintas columnas de identificación. La más importante, al menos para identificar, es el RBD, que es un dígito identificador de establecimientos educacionales. Tiene un nombre también, un tipo de dependencia, si es municipal, si es corporación, el tipo de sostenedor, varias columnas con información, pero la que nos sirve en este caso es su dirección. En su dirección tiene escrita una calle, un número y además una comuna. O sea, combinando esas tres columnas, nosotros podemos obtener un formato clásico de dirección. Un nombre de calle, una numeración, además alguna referencia a la ciudad donde se encuentra esa dirección. Porque acá en Temuco también hay un Arturo Prat 33, en Viña también, en Antofagasta también, en Punta Arenas también hay un Arturo Prat 33, por lo que se necesita más que un poquito más que una dirección y un número, una referencia a donde se encuentra ese, esa dirección, una referencia más específica, que la comuna suele compensarla. Pero vamos a ver que al georreferenciar con una dirección no suele resultar como nosotros deseamos, porque se suelen producir algunos errores comunes para la automatización de procesos. Así que para corregir aquello, tenemos estas coordenadas que como ven son negativas y que son grados decimales, tienen bastantes decimales, y mientras más decimales tenga la coordenada, más precisa es. Y hay otra cantidad de información de columnas que tienen que ver con la cantidad de matrículas. Así que bastante interesante la base de datos, pero de todo ello, lo que nos interesa es la dirección, el número de la comuna, para hacer nuestra primera georreferenciación, que luego vamos a comparar con lo que resulta de georreferenciar con una coordenada. Por lo que vamos, para ello, a acceder a Google Maps. Yo les voy a dejar el link también en el chat, sin coordenada, por supuesto. Pueden entrar al Google Maps porque desde allí vamos a hacer la primera parte de la sección práctica. Recuerden dejar iniciando el software QGIS. Google Maps tiene, y con el tiempo ha sumado, muchas características que lo pueden posicionar como un SIG de mucho potencial a futuro. Uno de ellos es la georreferenciación de tablas. Generalmente la información que nosotros trabajamos en SIG proviene de tablas, no de una capa con datos que nosotros introducimos directamente a un software, sino que
Por lo general viene de una tabla que debemos procesar, como la de establecimientos que ustedes tienen en su cuadro. Para georreferenciar, debemos primero acceder al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla y acceder a la sección Tus sitios. Y aquí en Tus sitios vamos a buscar la sección Mapas, la pestaña Mapas. Y vamos a acceder al botón que está al final abajo que se llama Crear mapa. Lo que nos va a llevar a la sección My Maps, donde nosotros podemos crear mapas con datos que tenemos en nuestro equipo o que tenemos en nuestra nube de Drive. Este mapa yo lo voy a nombrar como clase abierta 6 de abril. En descripción, quiero referenciar direcciones y coordenadas. Ustedes pueden dejar el título de descripción que deseen. Para georreferenciar una tabla o para agregar una capa de cualquier tipo, está este botón, que es el botón importar en la sección de capa sin nombre, que nos invita a agregar nuestra primera capa. Por lo que hacemos clic en importar y nos va a dar la opción de subir un archivo, ya sea un CSV, un XLSX, que es lo que tenemos, un KML, que es un archivo típico de Google Earth, o directamente GPX, que son archivos obtenidos desde un GPS navegador, como los de Garmin. Por lo que vamos a seleccionar un archivo de nuestro dispositivo. Y yo ya tengo directamente el archivo de establecimientos que vamos a abrir. Y nos pregunta, o nos pide, perdón, que seleccionemos una columna o columnas para colocar las marcas de posición. Selecciona las columnas de tu archivo que nos indican dónde se deben colocar las marcas de posición en el mapa, como, por ejemplo, direcciones o pares de latitud y longitud. Se importarán todas las columnas de la tabla de todas maneras. Vamos a probar primero con la dirección, partiendo por la dirección, el número y la comuna en ese orden. Ello nos va a leer, recuerden, la dirección en ese formato que habíamos visto al visualizar la tabla. Por lo que continuamos y nos pide que seleccionemos una columna que deseemos utilizar como título para nuestros marcadores, que en este caso la más apta es NOM-RBD, que recuerden que es la que tenía los nombres de los establecimientos. Finalizamos y esperamos que nuestros resultados aparezcan. Y aparece el primer indicio de que algo salió mal, porque si hubiese resultado totalmente bien, el área de estudio que se visualiza no debiese ser más grande que la comuna de Santiago, que es el área a la que pertenecen estos datos. Así que vamos a ver este punto que se escapa un poquitito harto del conjunto de datos. Vemos que está en San Francisco, y si hacemos clic encima del punto se va a desplegar la información de esa fila en la tabla, o ese registro. Nos dice que es la escuela básica Irene Frey de Sid. Vamos a ver si nos da alguna pista de dónde puede provenir el error. Y aquí está. Nos dice que la dirección es la calle San Francisco 0 de la comuna de Santiago. Pero donde no encontró esa dirección específicamente, comenzó a buscar hasta donde encontró la similitud más parecida, que nos llevó al aeropuerto de San Francisco. Vamos ahora a la parte chilena de los datos, si lo podemos decir de esa forma, porque también hay un par de errores. El primero es el Colegio de Adultos Instituto Luisa Cardijín, que veamos en la dirección, la calle Tocornal 303 de Santiago,
No hay un indicio de por qué puede haber llegado a Puente Alto, aunque seguramente es lo típico que se repite la dirección y la numeración en distintas comunas y por lo tanto se producen estos errores que son típicos y que no son raros de ocurrir, porque estamos hablando de un- una dirección que procesa un buscador que puede cometer errores al tener tantas fuentes posibles de error. Por lo que ahora vamos a comparar. Y para comparar vamos a georreferenciar el mismo archivo, el mismo Excel, pero ahora según latitud y longitud. Para ello vamos a colorear de forma diferente estos establecimientos que acabamos de agregar. Y para ello vamos a ir al apartado estilo uniforme, perdón, al, ¿dónde era? Aquí, perdón, donde dice todos los elementos para cambiar el color. Déjenlo del color que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar en naranjo. Le repito, en establecimientos 131 en todos los elementos, que nos dice que son 147. En el tarrito de pintura, ustedes dejan el color que ustedes deseen. Ahora vamos a abrir nuevamente la tabla, pero en este caso mediante las coordenadas. Para ello vamos a hacer clic en el botón añadir capa y se va a agregar una nueva capa sin nombre, de la cual vamos a agregar un nuevo registro mediante el botón importar. Nuevamente vamos a agregar un XLSX con el botón seleccionar archivo y seleccionamos el mismo Excel. Pero en este caso no vamos a trabajar con las columnas de dirección, sino que vamos a trabajar directamente con latitud, seleccionando latitud. Nos va a preguntar si es latitud o longitud, marcamos latitud. Y luego nos va a preguntar la columna que tiene la longitud, que en este caso es longitud. Con ello, damos clic a continuar al tener seleccionado latitud y longitud. Y nuevamente nos pregunta por una columna que nosotros deseemos utilizar como título para los marcadores. Es nom-rbd, con lo que finalizamos. Esperamos un par de segundos. Y ya está. Fíjense que ya no hay un punto aquí en San Francisco. Y los puntos azules, no hay ninguno que se sitúe fuera de la comuna de Santiago. Al estar ordenados de esta manera, los datos antiguos en el tope del listado se posicionan abajo. Las coordenadas, en los datos que tienen coordenada no hay error porque son una coordenada precisa. Por lo que al superponer los datos, los que se obtuvieron con coordenada y los que se obtuvieron con dirección, todo lo que logremos ver son puntos que no están debajo de su coordenada y por lo tanto, al ser georreferenciados con dirección, se georreferenciaron con errores. Por lo que cada punto naranjo que nosotros vemos o que logramos ver, que igual es un porcentaje importante del total de puntos, cada punto que podemos ver es un dato que se referenció de manera errónea. Y ese es un problema bastante común. Es por ello que se deben georreferenciar los datos utilizando el valor de las coordenadas, latitud y longitud, que se pueden obtener bastante fácil. Quienes tengan teléfono con Android, por favor descarguen esta aplicación, que es muy simple de usar, y no sé qué aplicación servirá para las personas que tienen un teléfono con iOS. No sé qué aplicación servirá. Hace muchos años que no tengo un iOS, pero quienes usan Android, esa es la aplicación que les va a ayudar a obtener coordenadas
geográficas en el formato que recuerden nosotros estamos usando, que son los dos numeritos negativos. Vamos a hacer un ejercicio, por lo tanto, que va a ser georreferenciar primero nuestros establecimientos en QGIS. Vamos a ver cómo se georreferencian, para luego nosotros crear nuestra propia encuesta, nuestra propia tabla que vamos a georreferenciar. Hasta el momento, ¿hay alguna duda o algún comentario que deseen hacer sobre lo que hemos estado haciendo? Qué bueno que no hayan dudas. Bueno, por lo tanto, yo ahora voy a trabajar en el software QGIS, voy a georreferenciar esta tabla, pero debemos volver a la tabla porque hay un aspecto interesante respecto a ella. Yo la cerré, no debería haberla cerrado. Ah, no, está abierta, está abierta. Porque algo que debemos tener muy en cuenta es que QGIS no lidia muy bien con el formato Excel, ni con XLS, ni con XLSX, por lo que hay que convertirlo en un formato más amigable. Recordemos que QGIS es un software gratuito, un software de código libre, y por lo tanto trabaja con otros formatos que son de código libre. XLS y XLSX son de pago de Office. Por lo tanto, debemos convertir esto a un formato más amigable con QGIS, que en este caso va a ser el formato texto delimitado por tabulaciones. Por lo que el archivo de establecimientos lo vamos a guardar con el mismo nombre en la misma carpeta, pero en este caso no como el libro de Excel, sino que como un archivo de texto, pero entre paréntesis delimitado por tabulaciones. Y vamos a guardar. Volvemos a QGIS para ahora sí hacer la georreferencia. Así es como se ve QGIS, de hecho, sin la caja de herramientas. Yo tengo varias barras de herramientas activas, así que se me ve diferente. Y si tienen una ventana que creo que a estas alturas tiene la bandera de Ucrania, ese es un apartado de noticias. Para trabajar deben dar doble clic al apartado de abajo, que es el que nos va a permitir iniciar un nuevo proyecto. Para agregar este archivo de coordenadas como una capa de datos, como una capa de puntos visualizables, tal como lo que teníamos en el Google Maps, debemos hacerlo en el apartado capa del menú superior, añadir capa, y vamos a añadir una capa de texto delimitado, que es el formato en el que guardamos nuestro archivo. Nos pregunta por un nombre de archivo, que en este caso está aquí en la carpeta clase abierta, georreferenciación de encuestas. Y es el archivo que acabamos de guardar, establecimientos 13101. Abrimos. Y esta es la visual que obtenemos. El nombre de la capa, la codificación, que si ustedes tienen UTF-8 no se las recomiendo porque suele corromper los caracteres que tienen tilde o las letras ñ o las mayúsculas que tienen tilde, así que yo les recomiendo la codificación System o la que estoy ocupando yo, la Latin 1. Luego nos pregunta por el formato de archivo. Quiere conocer el origen de este archivo, por lo que nosotros vamos a marcar la opción delimitadores personalizados, tabulador, que es lo que corresponde cuando trabajamos con datos delimitados por tabulaciones, de texto delimitados por tabuladores, perdón. Nos pregunta por las opciones de registro y campo, luego, y lo primero que nos pregunta es por un número de líneas de encabezamiento a descartar. Esto corresponde cuando nuestro archivo Excel o de texto no comienza en la primera fila, por lo que hay que descartar la cantidad de filas que no tienen datos, pero en este caso comienza de la primera fila
y por lo tanto el número de líneas de encabezamiento a descartar es 0. El separador de decimal es la coma, recuerden, así lo teníamos en el Excel y en el archivo de texto, pero si por alguna razón en su Excel el separador de decimal es el punto, demarquen esa opción. El primer registro tiene los nombres del campo, o sea, los nombres de las columnas, si los tiene. Y este botón nos permite detectar el tipo de campo, o sea, vamos a separar los números de las letras. Y estas dos opciones, recortar campos y descartar campos vacíos, las dejamos desmarcadas. Llega quizás el apartado más importante, donde se nos pregunta si la tabla que vamos a agregar tiene coordenadas o si no tiene ninguna geometría. En ese caso sería una tabla solo de atributos. Por lo que vamos a marcar la opción de sí, efectivamente tenemos las coordenadas del punto. En el campo X debe ir la longitud, el eje X, que es las horizontales, debe ir la longitud, que mide nuestra posición de este a oeste, y en el campo Y debe ir la latitud, que mide nuestra posición de norte a sur. Y en el SRC de la geometría debemos elegir un sistema de referencia de coordenadas. O sea, como conversábamos en la parte teórica, todo este conjunto de parámetros numéricos que nos permiten convertir coordenadas o dos números en un estricto rigor en una posición dentro de un mapa. Por lo que vamos a elegir la que está marcada por defecto, el EPSG 4326, WGS 84. Si no tienen ese, por favor, marquen el botón seleccionar SRC, que está al final de dicho apartado, y marquen aquí en el filtro el código 4326 y seleccionen ese sistema de coordenadas, el WGS84, que es el sistema de coordenadas y el dato más usado a nivel mundial, por lo tanto es el que se usa para georreferenciar este tipo de coordenadas. Recuerden, cuando trabajemos coordenadas con latitud y longitud, vamos a trabajar con el EPSG 4326. Podemos acceder a una vista previa de nuestros datos, pero sin eso vamos a añadir, y cuando vemos a la izquierda que aparecen nuestros datos con forma de punto, es porque se agregaron. Por lo que una vez que vemos nuestros datos aquí, vamos a cerrar. Vemos nuestros datos en forma de puntos, pero no sabemos bien dónde están, así que vamos a agregar un mapa base. QGIS, al ser un software gratuito, trabaja bastante con plugins, que son colaboraciones mediante las cuales nosotros podemos obtener bastantes productos. Vamos a agregar ahora un complemento, un plugin, que nos permite agregar mapas base, que se llama Quick Map Services. Y yo se los escribí ahí en el chat. Lo vamos a buscar aquí en la parte alta, en el apartado complementos, administrar e instalar complementos. Esperamos un poco que inicie, puede demorar. Y una vez se abre la ventana de complementos, vamos a abrir o vamos a buscar el complemento Quick Map Services y lo dejamos marcado. Quizás ustedes deban instalarlo, pero si ese es el caso, lo instalan nomás, no hay problema. Dejan marcado el Quick Map Services, cierran, y el complemento va a estar instalado aquí en el apartado Web. Pero lo más seguro es que ustedes, al instalar este complemento, cuenten con un listado bastante corto. Es así, ¿cierto? El listado que ustedes tienen, si lo instalaron recién, es bien pequeño. Sí. Sí, ¿cierto? Eso es porque se instala al inicio una versión inicial de este complemento, pero que nosotros podemos actualizar aquí.
en la ventana o en la opción, perdón, Settings. En la opción Settings vamos a ir a la pestaña More Services y vamos a hacer clic en el botón Get Contributed Pack, que nos agrega todo el resto de servidores a nuestro listado. Así que hacemos clic en la pestaña More Services, al botón Get Contributed Pack y guardamos. Con ello ya van a tener el listado completo de servicios y vamos a agregar, ustedes pueden luego explorar todo el listado, todo el listado, que son muchos, pero yo voy a agregar el que más me gusta, que es el Google Satélite, que está en el listado de servidores de Google, así que yo agrego el Google Satélite y ya lo podemos ver, que es precisamente la comuna de Santiago con los puntos encima. Yo voy a cambiar el color de mis puntos, de hecho, con doble clic para acceder a las propiedades de mi capa y voy a elegir estos rombos verdes. Y ahí ya podemos ver nuestros establecimientos, lo que quiere decir que la georreferenciación se hizo correctamente. Por lo que para consolidar estos establecimientos como capa, porque en este momento son solo una tabla que se georreferenció, pero para consolidarlo como capa, mi archivo con coordenadas, yo debo hacer clic con el botón secundario de nuestro mouse en su nombre, hacer clic en el botón exportar y guardar los objetos como. Aquello me va a abrir esta nueva ventana, guardar capa vectorial como, elijo el formato de archivo shape de Esri, y en nombre de archivo voy a los tres puntitos que me va a llevar a la carpeta de la clase abierta, y voy a guardar con el nombre establecimientos. En este caso va a ser una capa de puntos, no una tabla. Así que guardamos y aceptamos. Ahora ya tenemos nuestros puntos consolidados, pero eso era más que nada para mostrarles cómo se hacía. Así se georreferencia un archivo tabulado. ¿Y cuál es la gracia? Que nosotros cuando tomamos o cuando hacemos una medición de encuesta, mediante un archivo formulario de Drive, que todos tenemos a través de nuestra cuenta de Google, un acceso a formularios de Drive, a través de un archivo de Drive, nosotros podemos obtener un archivo tabulado con una encuesta que tomamos nosotros, con coordenadas que podemos obtener desde distintas fuentes, como en este caso va a ser la aplicación de coordenadas que les entregué. Para ello, vamos a ir a Drive, a drive.google.com y vamos, en este caso voy a ir yo, solamente ustedes no necesitan ir, porque lo que voy a hacer yo es crear un formulario, enviarlo al chat para que ustedes puedan responderlo, agregar su coordenada, obviamente falseando ahí un par de numeritos para que por si quieren proteger su ubicación, agregando un par de respuestas que nosotros vamos a georreferenciar. Yo les voy a enviar, por lo tanto, el formulario que vamos a hacer nosotros aquí durante la clase. Para crear este formulario, voy a ir, y ustedes van a ir cuando deseen, a Nuevo, Formularios de Google, y yo voy a agregar un nuevo formulario en blanco. Este formulario sin título lo voy a nombrar como encuesta clase 6 de abril. Hago clic acá arriba también para que cambie el nombre. Y comienzo con la información. Va a pedirles un correo, pero esa opción podemos quitarla si ustedes desean. Y comenzamos. Si ustedes desean,
pueden agregar su nombre. No, si no desean, pueden agregar un nombre falso, no hay problema. Va a ser de respuesta corta. Y comenzamos a escribir las preguntas que deseamos agregar a nuestro formulario. Voy a agregar una nueva pregunta, que en este caso ya van a ser las coordenadas. En esta columna, por lo tanto, en esta pregunta, vamos a obtener nuestra latitud. Va a ser una respuesta corta, pero en este caso, por su importancia, yo quiero que sea obligatoria. No quiero que sea, o sea, quiero que sí o sí las personas respondan esa pregunta. Por lo tanto, va a consultar la latitud. La siguiente va a ser la longitud. Para completar la coordenada, que también va a ser obligatorio de respuesta corta. Obligatorio. Ya tenemos tres columnas, una con nuestro nombre, si ustedes desean. Luego, las dos obligatorias, que son latitud y longitud. Y una tercera pregunta, que en este caso ya va a ser la pregunta de nuestra encuesta. ¿Qué pregunta se nos puede ocurrir? Ya, a mí se me ocurre una pregunta. Mejor banda de la historia del rock. Estaba escuchando una lista de Spotify que se llamaba así que eso es lo que voy a preguntar. Mejor banda de la historia del rock, y voy a poner un par de opciones. La primera, ya partimos por un clásico. The Beatles. La segunda opción, su contraposición natural, los Rolling Stones. La tercera, por supuesto, tiene que estar Queen. ¿Alguna otra opción que deseen agregar? Led Zeppelin. Y la ventaja de este formato de selección múltiple de varias opciones les da un control a ustedes sobre las respuestas. Si ustedes dejan configurado algo así como texto de respuesta corta o un párrafo, cada persona va a escribir la respuesta de una manera diferente, así que les recomiendo que en estos casos de selección múltiple, lo que deben hacer es agregar las opciones ustedes, no dar opción que escriban las personas, a no ser que desean agregar aquí la respuesta a otro. Voy a agregar una última opción dentro de los clásicos, Pink Floyd. Ahí tenemos cinco votos. ¿Cómo obtenemos nuestra coordenada? Lo hacemos con la aplicación que les pedí que obtengan, GPS, mis coordenadas GPS, que nos da la latitud y la longitud. Ahí ven mi coordenada. No, no hay problema porque estoy bajo techo, así que va a mandarlos bastante lejos. Así que lo que vamos a hacer es responder, anotar nuestra coordenada, nuestra latitud y nuestra longitud con todos los decimales, y luego vamos a georreferenciar. Sí, se pueden sacar las coordenadas de Google Maps. De hecho, muchas gracias por recordarlo, Constanza. Yo saco cuando necesito coordenadas así rápido, las saco del mismo Google Earth, así que veamos ahora cómo las pueden sacar las personas que están usando iOS o que no pudieron descargar la aplicación. De hecho, ni siquiera sé si el sistema operativo todavía se llama iOS. Disculpen si estoy muy desactualizado. Bueno, para ver su coordenada en el Google Earth, pueden hacerlo configurando el tipo de coordenadas acá arriba en herramientas, opciones, y aquí en vista 3D ustedes pueden configurar las coordenadas a grados decimales. Con configurar las coordenadas a grados decimales, ya lo que les muestra en la parte baja, como ven, es su coordenada en grados decimales con latitud y longitud. Yo voy a
Yo voy a agregar yo voy a mostrarles la mía, que vivo en este sector más o menos, y como ven mi coordenada son 38 menos 38, siempre hay que agregar el signo negativo, siempre, siempre, menos 38 grados, y los decimales 701, 486, y mi longitud 72 grados y decimales. Así que ustedes pueden sacar su coordenada geográfica decimal también del Google Earth. Esas son esa es la encuesta, por lo tanto, nombre, latitud, longitud y, y cuál piensan que es la mejor banda de la historia. Y luego debemos ir a la configuración para configurar algunos elementos. Si quieren hacer una prueba me refiero a una evaluación, con formulario deben marcar esta opción, pero en este caso no es eso, así que no lo hacemos. Configuramos las respuestas. Yo no voy a recopilar sus direcciones de correo electrónico, por si no quieren agregarla, así que ya no se les va a preguntar, pero por lo mismo no puedo enviarles una copia con su respuesta. Permitir modificar la respuesta, no no voy a dejar esa opción, pero si ustedes quieren hacerlo cuando les toque hacer una encuesta, pueden hacerlo con ese botón. No quiero limitar a una sola respuesta. Y luego ya configuramos la presentación. Si queremos mostrar una barra de progreso, ordenar las preguntas en orden aleatorio, no lo necesitamos. ¿Y mostrar enlace para enviar otra respuesta? Sí. Así que con ello ya podemos configurar. Mercedes pregunta, ¿existe algún modo de configurar Google Forms para que directamente tome las coordenadas o en cualquier caso es necesario usar la aplicación de terceros? No lo sé, no lo sé si hay una forma, lo he intentado, pero no he encontrado una forma de hacerlo directamente. Eh, Tampoco sé si sería por temas de seguridad accesible Google hacer ese tipo de tecnología, pero hay otros productos, otros software que georreferencian directamente, como QFIS, pero aquí estamos haciendo en este caso con, con plataformas accesibles a todas y todos. Como les decía, ya configurando los aspectos elementales del formulario, si queremos podemos personalizar el tema para que se vea más bonito. Yo voy a elegir una imagen que va a ser este mundito. Así que voy a insertar, pero recuerden esto es solo tema estético y voy a cerrar. Voy a enviar, por lo tanto, voy a copiar, voy a cortar la URL mejor. Voy a copiar y pegar en el chat para que ustedes puedan responder. Así que respondan, por favor, vamos a dar un par de minutitos para que respondan. Yo igual lo voy a hacer. Si desean proteger su ubicación, cambien los dos últimos decimales. Recuerden anotar todos los decimales, pero cambien los dos últimos de los decimales, cámbielos, escriban el número que deseen, pero escriban un número para para que se cambie la ubicación a otro lugar. Con eso va a ser suficiente. Yo también voy a responder la encuesta. Mi nombre es Felipe Castro. La latitud que en este momento me marca la aplicación es menos 38, coma. Usemos coma. Buena pregunta, justo lo iba a decir José. Usemos coma para la latitud. Lo podemos corregir de todas formas en el Excel, pero lo ideal sería que lo hiciéramos antes. Mi coordenada es 38, 71, 43 y 60. Y mi longitud es menos 72, 54, 84, 15.
Recuerden todos los decimales. Y para mí, la mejor banda de la historia es Queen. Así que elijo mi opción y doy clic al botón enviar. Ahí sí. Y doy clic al botón enviar. Me dice que se registró mi respuesta. Si quiero puedo enviar otra, pero no lo voy a hacer. De hecho, voy a cerrar la encuesta. Lo bueno de esta fórmula, de esta metodología, es que nos va indicando inmediatamente cuando se registra una respuesta. Ya llevamos 8. Vamos a esperar un par de minutitos más a que se agreguen más respuestas, pero con 8 ya vamos bastante bien. Esas respuestas nosotros podemos visualizarlas aquí. Si tenemos respuestas de selección múltiple, se van a mostrar como un gráfico. Y en este momento las opciones que van punteando son, en primer lugar, Pink Floyd, Queen, seguida de Led Zeppelin y por último los Beatles. Así que así es como nosotros podemos ir visualizando datos y cómo podemos hacer análisis cuantitativo mediante una toma de encuestas. Lo, lo más interesante de hacer esto a través de formularios de Google es que en áreas urbanas nunca vamos a tener, o rara vez vamos a tener problemas de internet, y cada vez tenemos menos problemas de internet en el campo, y como ven podemos trabajarlo simultáneamente muchas personas, y cada registro que se obtenga de manera independiente va a caer en la misma base de datos. Estos datos van a estar tabulados en esta pestaña que va a ser el botón crear hoja de cálculo. Así que hacemos clic en el botón crear hoja de cálculo, damos clic a la opción crear, y no importa si si lo creamos mientras estamos visualizando. Yo voy a abrir de inmediato, porque se van a seguir agregando los registros. En este momento tenemos 9, vamos a dejar hasta las 25 para que se sigan agregando respuestas, por si alguien ha tenido algún problema con la obtención de su coordenada, pero con lo que ya tenemos está bastante bien para georreferenciar. No sé si hay dudas o inquietudes hasta el momento. Nos queda solo un minuto para cerrar el archivo. Por lo que, en resumen, según lo que hemos visto hasta ahora, perdón, me voy a acomodar. En resumen, según lo que hemos visto hasta ahora, no es tan conveniente trabajar con direcciones por todos los problemas que pueden existir en el camino, asociados principalmente a que los nombres de las calles se repitan en distintas localidades del país, o que a veces nuestras calles tienen nombres de ciudades de otros países, por lo tanto ahí se producen errores. ¿Y qué se recomienda? Trabajar con coordenadas, y las coordenadas más simples de georreferenciar, como han visto ahora, son las coordenadas geográficas decimales. Así que vamos ya ahora a hacer la georreferencia de nuestros resultados. Voy a actualizar nuestra tabla. Creo que quedamos definitivamente en 9 registros. Sí, quedamos en 9 registros. Así que para compilar este archivo en un archivo que podamos trabajar, debemos primero descargarlo. Lo vamos a descargar como un XLSX, que ya posteriormente vamos a procesar. Así que descargamos en formato Microsoft XLSX, ya se descargó, y abrimos. Habilitamos la edición si nos pide, y nos entrega una marca temporal, o sea, desde cuando se agregó esta respuesta. Ahí se agregó una última respuesta, quedamos en 10 finalmente. Así que tenemos
el nombre de las personas, la hora a la que dio su respuesta, latitud y longitud, todas se agregaron correctamente porque recuerden, en Excel los números se alinean a la derecha y las palabras a la izquierda. Así que al estar alineados a la derecha, corresponden números y están con coma. Así que están bien georreferenciadas las coordenadas. Y luego las respuestas de las bandas. Acá podemos hacer tablas dinámicas, pero eso tiene que ver más con Excel que con SIG. La tabla debemos dejarla en un formato que nos permita ser georreferenciado y por lo tanto los nombres de las columnas debemos dejarlo lo más corto posible, en la menor cantidad de caracteres posible. Por lo tanto, yo la columna marca temporal la voy a cambiar por hora, nombre, latitud y longitud quedan tal cual. Y mejor banda de la historia del rock lo voy a cambiar por el enunciado simplemente banda. Nada más que aquello, para que sea legible por la base de datos de QGIS. Por lo que ahora vamos a guardar, recuerden, en el formato más amigable con QGIS, que es texto delimitado por tabulación, para ser georreferenciada con la misma metodología que acabamos de usar recién para los establecimientos. Nos vamos a archivo, guardar como, examinamos, guardamos, examinamos para guardar en la carpeta de la clase abierta de hoy. Recuerden, siempre como texto delimitado por tabulaciones, y en mi caso se va a llamar encuesta. Guardamos, ya está guardado, nos dice acá arriba que el nombre es encuesta bandas. Por lo mismo, cerramos y volvemos a QGIS. Yo voy a eliminar ahora los establecimientos y voy a dejar la capa base para después visualizar dónde estamos. Es opción guardar en CSV, en general hartas bases las tienes en ese formato, pregunta Magdalena. Sí, se puede guardar en CSV, pero a veces por los archivos que vienen con coma en los decimales se producen ciertos errores. Pero si sabes tú lidiar con con ese tipo de problema, sí puedes usar CSV. Yo ocupo TXT precisamente para evitar ese problema que puede ocurrir con las comas de los números. Así que ahora ya tenemos creado nuestro archivo, vamos a agregarlo acá arriba con capa, añadir capa y añadir capa de texto delimitado, donde la vamos a ir a buscar aquí en en el botón explorar, los tres puntitos, y la tenemos aquí, encuesta bandas. Abrimos, y lo bueno de QGIS es que es intuitivo. La configuración, la última configuración que usamos, la conserva para la siguiente vez que ocupamos esta herramienta. Así que no debemos cambiar nada. Todo está como debe estar, tabulador en delimitador personalizado, las opciones de registro y campo, cero en en las líneas de encabezamiento a descartar. Todo lo dejamos tal cual y volvemos a la definición de geometría, que son las coordenadas del punto. El campo X tiene que ser, recuerden, la longitud, y el campo Y, la latitud. Y el SRC de la geometría, en este caso, y siempre que usemos las coordenadas geográficas, debe ser el 4326. Si no lo tienen, lo configuran acá. Con ello, ya damos clic a añadir nuestros resultados y cerramos. Para visualizar la extensión total de nuestros resultados, hacemos clic derecho en su nombre, clic secundario, y damos clic al botón Zoom a la capa. Y vamos a ver que nuestras respuestas se distribuyen, una en Temuco, perdón, varias en distintos sectores de Santiago,
uno en Valparaíso. No recuerdo cómo se llama ese asentamiento en específico, perdón. Y creo que tenemos un par o un botón, o sea, o dos respuestas, sí, dos respuestas en Antofagasta. Así que tenemos una buena diversidad geográfica ahí. Recuerden que este archivo que georreferenciamos es un archivo temporal. Si nosotros deseamos conservarlo como una capa definitiva, como una capa consolidada, debemos hacer clic derecho en su nombre, exportar y guardar objetos como. Elegimos un nombre de archivo en los tres puntitos y yo voy a guardarlo como bandas y el nombre que ustedes deseen darle nomás. Y lo guardamos y aceptamos. Así que para terminar, vamos a mapear las preferencias de la encuesta. Para ello, para representar los puntos, dar un color o una forma en relación a un atributo en específico, que en este caso va a ser la banda que seleccionó cada persona, vamos a hacer doble clic en el apartado bandas, o en la capa bandas, perdón, y vamos en sus propiedades, que es lo que acabamos de abrir, vamos a ir a la simbología. En la simbología vamos a acceder a la opción categorizado en lugar de símbolo único, porque categorizado es la opción que nos permite representar a través de una columna de datos cualitativos, por lo que vamos a elegir aquí en valor la columna que da, que va a dar el color a nuestros datos, que es banda. Aquí en valor elegimos banda y damos clic al botón que está en la parte baja que se llama clasificar. Clasificar, y se agrega un registro de todas las respuestas que hay en esa columna. No se repite ninguna. O sea, se repiten, hay varias personas que votaron Led Zeppelin, y varias personas que votaron Queen, y Beatles, y Pink Floyd. Nadie votó por los Rolling Stones. Son una buena banda. Pero solamente aparece un registro único de todas las respuestas que encontramos. Y podemos configurar su color aquí. Pero también podemos configurar las propiedades en común acá arriba. Por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño de estos puntos, si los queremos ver más grandes, podemos hacer clic en este punto de acá arriba y cambiar diversas propiedades acá. Yo solamente voy a cambiar el tamaño, lo voy a dejar un poco más grande y voy a aceptar. Como ven, al cambiar un elemento acá, cambian en todos los registros. Voy a aceptar y voy a hacer un recorrido de norte a sur. Las personas de la zona norte, representadas por solamente 2 votos, prefieren a Pink Floyd y a The Beatles. Vamos a ver cómo se comportó el sondeo en la zona central. En la capital prefieren a Pink Floyd y a Queen, con un solo voto para Led Zeppelin en la zona norte de Santiago y en Valparaíso. Y el voto del sur es de Queen, que en este caso soy yo, que vivo en el sector nororiente de Temuco. Así que eso en cuanto a la georreferenciación de los registros y el registro de información georreferenciada en sí mediante coordenadas. En resumen, nosotros podemos crear una encuesta, un formulario de preguntas en Drive, convertirlo en un link de la forma que nosotros vimos, compartirlo con cuantas personas deseamos e ir registrando las respuestas de una encuesta. Por lo que podemos ir por la calle con nuestro formulario en mano, registrando respuesta tras respuesta, siempre obteniendo nuestra coordenada, para luego poder referenciar nuestro sondeo. Y así muchas otras utilidades que podemos obtener de esto que acabamos de aprender. Así que no sé si hay alguna duda para antes de terminar esta sesión, o algún comentario. Siempre es bueno saber o hacer una retroalimentación antes de terminar la clase.
Bueno, si no hay dudas o comentarios, esto fue la clase, espero que haya sido de mucha utilidad. Para la pregunta de Iván Novoa, ¿la grabación de la clase se compartirá? Sí, la grabación de la clase, cuando termine de procesarse, va a ser subido al canal de YouTube de los muchachos de Estación Las Tarrias. Muchas gracias por sus comentarios, Daniel y Constanza. Se hace el mejor esfuerzo posible por, por ser claro y explicativo. Para la pregunta de Magdalena, los cursos de SIG que hacemos son un curso de dos, o sea, un ciclo de dos cursos de 6 clases cada uno, intensivos, 2 clases por semana, lunes y miércoles a las 19 horas. Y son clases de más o menos la misma duración de ahora, 1 hora y media a 2 horas, donde vamos a partir con los contenidos básicos, cómo crear un mapa y crear capas de datos, incluyendo esta metodología, pero no con todo el detalle que vimos hoy, manejar herramientas de geoproceso y finalmente terminando con cómo crear un set de datos que nosotros podamos compartir para analizar el territorio. Gracias por el comentario, Francisca, sobre los cursos. Ahí los muchachos dejaron el, el link para los cursos, así que ahí pueden resolver todas sus dudas o escribir al mail de los muchachos, que es a través del cual les enviaron la información. Consulta canales de YouTube, por ejemplo, para seguir aprendiendo de SIG. En la serie de clases de los chicos de Estación Las Tarrias, hay 3 clases, ahora con esta 3, de SIG con buenas temáticas. Una de ellas es, de hecho, construir mapas. Yo también tengo un canal de YouTube, Felipe Castro, aunque hace tiempo no subo material de QGIS por este tipo ya de instancias, por clases gratuitas, por sobre videos tutoriales. Y hay dos youtubers que yo recomiendo que son realmente buenos, que los voy a escribir ahí en el chat, que son el blog de Franz, o bien pueden encontrarlo en su página, que es acolita.com. El otro youtuber es Alfonso Arteaga, que tiene una página que se llama This and Beers. Sí, y Chela, ese es su nombre, el nombre de su página, Alfonso Arteaga, y los dos son, yo diría, en Latinoamérica o en habla hispana, no sé si uno es español, pero en habla hispana son los que tienen mejores tutoriales. Si ya les gustan más los libros y les gusta más el aspecto teórico que viene detrás, está el libro Sistemas de Información Geográfica de Víctor Olaya. Se los dejé también ahí, está gratuito en internet y les dejé el nombre, y con eso ya tienen un buen puntapié inicial para los, para los SIG. Ven aspectos bien básicos y no tan enfocados a las ciencias sociales, sino que se enfocan más que nada en la geografía física, pero si desean empezar, es un buen punto de partida. Así que eso, les dejo la invitación hecha a los cursos. Como dicen ahí algunos comentarios, son bastante buenos los cursos. Yo los recomiendo, no solamente porque yo los haga, son cursos que tienen la misma intención de estos cursos, ser bastante, o sea, de estas clases, ser bastante explicativos. Así que eso, pues, ahora voy a cortar la grabación para que empiece a procesarse. Una vez termine de procesarse, los muchachos de Estación Las Tarrias la van a subir al canal de YouTube para que esté disponible para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado. Fue un gusto haber compartido con ustedes durante esta ya casi hora y media, y espero que nos podamos ver en alguna próxima ocasión. Chao, que estén súper bien. Chao, gracias.